En el nombre del Señor Dios y nuestro Jesucristo, santo, santo, santo. Jesucristo, el Señor te bendiga, amada alma del Señor. Continuamos con estos estudios bíblicos. El día de hoy, sin más ni menos, vamos a estudiar el tema enseñados por Dios. Así es, la misma Sagrada Escritura nos enseña que vamos a aprender de Dios, no vamos a aprender del hombre, sino vamos a aprender del mismo Dios. No se te olvide visitar nuestro canal en YouTube, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma, y nuestra página en Facebook del mismo nombre. Comenzamos en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 45. Dice así: para la gloria del Señor Jesucristo. Y está hablando el mismo Señor Jesucristo, por eso es que las palabras están en color rojo. Escrito están los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Así dice el mismo Señor Jesucristo. Escrito están los profetas. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ir a verlo. Y serán todos enseñados de Dios. Así está escrito. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió ¿de quién? De Dios, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. Es decir, que si usted oyó de Dios y aprendió de Dios, usted tiene que ir a Jesucristo. Muchas personas hablan de Dios, de Dios, de Dios, pero si no hablan de Jesucristo, quiere decir que no han aprendido del Padre. Ahora sí, ¿dónde está escrito en los profetas? Allá en Isaías, profeta, capítulo 54, versículo 13, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Así está profetizado por el mismo profeta. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. ¿De quién? De Dios. Tú mismo vas a aprender de Dios. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura. Pídele sabiduría al Señor. Lea tu Biblia. Créemelo, es lo más bello y hermoso. Y dice: y multiplicará la paz de tus hijos. Y también a ti te dará paz el Señor. Lo que el dinero no puede comprar, lo que el hombre no te puede dar, eso invaluable que es paz, créemelo, el Señor te lo da a través de su Sagrada Escritura. Pero dice profetas, aquí es un profeta nada más. En el siguiente profeta, que es Jeremías, capítulo 31, versículo 34, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así está escrito ahora sí en los profetas. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, es decir, nadie le va a enseñar, ni yo le voy a enseñar. ¿De dónde estamos aprendiendo? De la Sagrada Escritura. Entonces usted tiene que leer su Sagrada Escritura, pedirle sabiduría a Dios y Él mismo le va a enseñar. Y como dice el Señor Jesucristo, usted tiene que ir a Él. Si usted oyó del Padre y aprendió del Padre, va a ir a Él, a Jesucristo. Y también dice, diciendo, conoce a Jehová, es decir, yo no le voy a decir, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Usted dónde va a conocer a Dios? Pues a través de su palabra, la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Ahí usted va a conocer de Dios, así dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El único que tiene potestad de perdonar pecados es Dios, así como está escrito en Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Así le dijo el Señor Jesucristo al paralítico, donde Él tiene potestad de perdonar pecados porque Él es Dios, ¿verdad? El hombre no tiene potestad de perdonar pecados, ningún hombre. Todos los seres humanos son pecadores y mentirosos, igual que yo. Si usted quiere recibir perdón de pecados, eso solamente lo hace Dios. Y como lo acabamos de leer ahí en Marcos 2:10 y 11, solamente el Señor Jesucristo tiene potestad de perdonar pecados. A los Hebreos 8:9 se cumple esta palabra que acabamos de leer. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Lo leemos ahora en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos 8:9. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a nadie, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Yo no le puedo decir a usted: conoce al Señor, conoce a Dios. No, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Así lo dice Dios en su Sagrada Escritura. Pero usted lo tiene que conocer en la Biblia. Usted lo va a conocer ahí directamente de Dios. Usted no necesita ir con el hombre, con el ser humano para aprender la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios de manera personal. Continuamos. Juan 13:13 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, y está hablando el mismo Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Así dice el Señor Jesucristo. Nosotros le llamamos maestro, el maestro Señor Jesucristo,
¿Qué hace un maestro? Pues nos enseña, ¿verdad? Y de él aprendemos. Si usted quiere aprender, tiene que ir al Señor Jesucristo. Él es el Maestro y Señor. Y dicen bien, ¿quiénes los apóstoles? En aquel entonces le decían los apóstoles y nosotros le decimos Maestro y Señor. Y decimos bien porque lo soy, dice el Señor Jesucristo. Él es el Maestro. ¿Quiere aprender? No puede usted tener mejor Maestro que el Señor Jesucristo, créamelo. Ningún ser humano puede llegar ni siquiera a los talones de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento del Señor Jesucristo acerca de la Biblia, acerca de la vida eterna, acerca de las cosas celestiales. Juan 14:26 dice en el nombre del Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Lo leemos nuevamente, dice, mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Fíjese nada más lo que dice ahí, el Padre va a enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, porque ahí está hablando el Señor, por eso están las letras en color rojo. Él, ¿quién? El Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Ahí está el Espíritu Santo como maestro. ¿Se fija que no necesita usted del ser humano? Os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pídale usted sabiduría al Espíritu Santo, habla su Biblia y léala y va a empezar a aprender. Si usted no tiene Biblia, acérquese, le hacemos llegar una o la puede descargar de internet, son gratis. Si usted batalla para eso, acérquese, comuníquese con nosotros y nos ponemos de acuerdo. Continuamos. Juan 16:13 dice en el nombre del Señor Jesucristo, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, por eso la palabra Espíritu está con E mayúscula. Él, ¿quién? El Espíritu Santo. Nuevamente, Él os guiará a toda verdad. Nos va a guiar a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo el Señor, Él es la verdad. Como dice allá en Juan 14:6, dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad. Jesucristo mismo, Él es la verdad. Él es Él mismo. Entonces, cuando dice aquel Espíritu de verdad, aquel Espíritu del Santo, los guiará a toda verdad. ¿A quién? A Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, Él es el autor de la verdad. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Es decir, la verdad tiene autor y ese es Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a Jesucristo, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Usted quiere saber el futuro? Lea su Biblia, ábrala allá en Apocalipsis. Créamelo, la Biblia está más actualizado que el periódico de mañana. ¿Usted quiere saber por qué suceden estas cosas que están pasando, la pandemia y todo eso? Lea la Biblia, ahí se va a dar cuenta, ahí viene todo escrito. Créamelo, ahí en los sellos, ahí se va a dar cuenta cuando empiece a leer los sellos. Léalo, lo invitamos a que lea y se dé cuenta por usted mismo. Continuamos, 1 Corintios 2:10, dice el apóstol Pablo, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así dice el apóstol, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Se fija cómo el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles, en este caso el mismo apóstol Pablo. Dios le revela al apóstol Pablo por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, por eso está la E con mayúscula, porque el Espíritu Santo, por eso está la E con mayúscula nuevamente, todo lo escudriña. ¿Qué significa escudriñar? Significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Es decir, el Espíritu Santo todo lo examina, todo lo averigua cuidadosamente, aún lo profundo de Dios. Así lo dice la palabra. Continuamos allá en 1 Tesalonicenses 4:9, dice en el nombre del Señor Jesucristo, mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Mas acerca de la caridad fraterna, caridad es un sinónimo de amor. Mas acerca del amor fraterno, no habéis menester que os escriba, no necesitan que les escriba, dice el apóstol Pablo, porque ustedes mismos han aprendido de Dios. Los mismos tesalonicenses aprendieron de Dios
¿Qué aprendieron? Que se amen unos a los otros. Así como dice el mismo Señor Jesucristo, allá en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento que nos da el Señor Jesucristo. Y aquí los que aprendemos de Dios, pues nos dice que nos amemos los unos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mas vosotros, ustedes, tienen la unción del Santo de Dios y conocen todas las cosas. ¿Por qué las conocen? Porque tienen la unción. Aquí nos va a aclarar un poquito más adelante. Mira, aquí en primera de Juan 2:27 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Lo leemos nuevamente. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, ¿de quién? De Dios. Ahí está hablando de Dios, por eso está con mayúscula. Mora en vosotros, es decir, mora en ustedes, y no tienen necesidad que ninguno les enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, la unción en este caso, la unción de Dios, nos enseña. ¿Por qué? Porque le tenemos la unción de Dios, nos enseña, se fija que no nos enseña el hombre, es verdadera y no es mentira, así lo dice el apóstol Juan. Así como os ha enseñado, perseveren en Dios, perseveren en Él, perseveren en la palabra, perseveren en la escritura, trate de poner la palabra por obra, léala, trate de seguir los mandamientos del Señor Jesucristo y se va a dar cuenta que es fácil, no es complicado y aparte que es bello y que es hermoso. Sin más por el momento, no se les olvide visitar nuestras páginas en Facebook, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma, Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. No se les olvide suscribirse y darle like en nuestro canal de YouTube, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma. Jesucristo, el Señor le bendiga. Alma del Señor, cuídese, lea su palabra, lea la Biblia, prepárese. Jesucristo el Señor vive, Jesucristo el Señor viene.